Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 20 de junio. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ayer, amigos y amigas, anunciaba que hoy íbamos a tener una entrevista de altísimo interés. No solamente para los venezolanos, tema que de verdad interesa prácticamente a toda la humanidad, por las incidencias que eso puede tener en la vida cotidiana, en las sociedades. Estamos hablando de las relaciones entre el poder y la religión. Imagínense ustedes en este momento en que estamos presenciando un conflicto bélico de altísimo calado y que podría precisamente escalar mucho más para adquirir dimensiones, bueno, impensables, que de alguna manera está incidido ese conflicto también por factores de orden religioso. También hay intereses de otra naturaleza, porque siempre en estos conflictos hay intereses de orden político ideológico, intereses de orden económico, geopolíticos, en fin, distintas motivaciones que pueden llevar a un conflicto de esa naturaleza. Pero el sustrato religioso siempre está presente en todos esos conflictos en el Medio Oriente y pudiéramos decir que en el planeta entero siempre hay subyacente algún componente religioso. Pero para hablar sobre este tema de tanta importancia, de tanto interés para cualquier sociedad, hemos invitado a una persona que se ha dedicado a estudiarlo, a investigar sobre esta materia, las relaciones entre el poder y la religión, y una persona que lo ha hecho en el ámbito académico, que no lo está haciendo, digamos, de manera empírica, sino dedicándole la voluntad, los esfuerzos y utilizando las herramientas que ofrece la academia para llegar a indagar y llegar a conclusiones, digamos, con bases sólidas. Estamos hablando del profesor Rómulo Rivero Galindo. Él es politólogo, especialista en Derecho y Política Internacional. Y le damos de una vez cordial bienvenida. ¿Cómo está Rómulo? Bienvenido a Radio Rumbos. Gracias Mario, buenas tardes para ti, para tu equipo y para todos los radioescuchas. Sí, bueno, un tema que se ha puesto de moda. Un tema que siempre está ahí, un tema que jamás debemos perder de vista, pero que de alguna u otra manera ha resaltado en los últimos días gracias a el conflicto entre Israel e Irán, que no es nuevo, no es un conflicto nuevo, que ha resaltado una cantidad de diferencias de otro tipo, no solamente religiosas. Sí. Pero que además el tema de la política y la religión ya venían sonando mucho, porque recientemente tuvimos la muerte del Papa, la elección de un nuevo Papa, las palabras que ha dado públicamente el Papa con respecto a temas políticos son bastante interesantes. De hecho, se pronunció recientemente sobre el conflicto de Israel e Irán y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. No es menos cierto que también tenemos un conflicto India-Pakistán. No es menos cierto que las tensiones de China en el Tíbet continúan. No es menos cierto que hay decenas de actos violentos registrados a diario en África con naturaleza eminentemente religiosa. Pero también es bueno que entendamos que hay otras formas de ver esto. No solamente es conflicto, también hay grandes esfuerzos por parte de instituciones muy respetadas, de iglesias, de distintas personas y organizaciones intergubernamentales, por crear espacios de cooperación para alcanzar ciertos objetivos comunes. Ok. En el mundo, digamos que la tendencia prevaleciente hasta, yo diría que hasta hace poco,
era la de que los estados se declararan estados laicos, porque mucho tiempo atrás los estados mantenían una suerte de entrelazamiento con las iglesias. Algunos estados eran prácticamente brazos de la iglesia o al revés, o las iglesias eran de alguna manera brazos de aquel estado. En el caso, por ejemplo, venezolano, nuestro estado siempre ha sido un estado laico. Sin embargo, a mí me llamó la atención que en la Constitución del año 1999, esta que tenemos vigente, bueno, por primera vez, por lo menos de las constituciones recientes, bueno, se habla en el preámbulo del Dios Todopoderoso. Es decir, que hay una alusión, una mención a la religión, de alguna manera, a las creencias religiosas, porque hay, digamos, sociedades que no tienen Dios, o personas que no tienen Dios, y entonces vivir en un estado que de algún modo asume a Dios como soporte, digamos que eso puede representar una agresión a su propia individualidad. Pero bueno, en todo caso me gustaría que habláramos en primer lugar de esto, de este tema, el tema de los estados y la religión, la independencia o no de los estados frente a las corrientes religiosas, o la independencia de las religiones respecto del Estado. Y después, bueno, tú desarrollas. Es una pregunta sumamente interesante, que nos puede llevar horas de discusión. Seguramente. Eso nos puede llevar horas de discusión porque el problema es que el Estado realmente existe como Estado, como forma de organización, a partir del siglo XVII, 1648, Pase de Westfalia, que son producto, por cierto, es producto, el Estado, de estos acuerdos en Westfalia, que dan fin a la guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa, entre católicos y protestantes. Entonces, obviamente que hay ahí una vinculación entre lo que es formalmente el Estado y lo que es la religión. El Estado como forma de organización política. Sí. Pero antes de eso, la comunidad política, el hombre gregario, el ser humano en comunidad, compartía directamente su religión y la forma de organización. Y eso fue haciéndose cada vez más complejo en algunas culturas, y vemos como en civilizaciones antiguas y en unas no tan antiguas, incluso en la misma civilización occidental, en la de la que nosotros pertenecemos, estaba total y absolutamente vinculado hasta que llegamos aproximadamente a la Ilustración. Con las ilustraciones hay una secularización del poder. Entonces, a partir de las ilustraciones, estamos hablando del siglo XIX, sobre todo los movimientos del siglo XIX, o sea, que la etapa napoleónica y las independencias y los movimientos revolucionarios independentistas en América buscaron separar un poco el tema religioso del poder. Ok. Pero esto no era una división como tal, sino una sencilla separación de funciones. Sin embargo, cuando llegamos ya al siglo XX, la secularización se hace mucho más fuerte, sobre todo en los países occidentales, y ahí sí vemos como hay una división real entre lo que es la iglesia, sobre todo para los occidentales, y lo que es el Estado. ¿El mundo entero está avanzando hacia allá? No. Occidente sí. Y hay un problema ahí de Occidente mirándose el ombligo siempre, pensando que como es válido y está ocurriendo en nosotros, está ocurriendo en los demás. Pero resulta que no. Resulta que tú tienes un caso como China, en el cual la religión dejó de ser una religión de fe para ser una religión política, pero el comunismo sigue ofreciendo una utopía, un más allá, pero en este caso terrenal, y se usó como un elemento, por cierto, unificador. Tienes el caso de... ¿Tú asocias el comunismo como una religión? Fue usado en China como un sustituto de la religión. La idea de las utopías, que por cierto tienen un origen eminentemente religioso, la idea de las utopías está directamente relacionada con la salvación, ya sea física o espiritual del hombre. Y esa salvación, por lo menos en el caso del comunismo, ocurre, en teoría, avanzado todo el proceso revolucionario,
hasta que llegamos a la desaparición del Estado y vivimos todos en una comuna felices y contentos. Esa idea de ese más allá, que en este caso es temporal y no es un asunto de fe, puede ser considerado cuando unifica en masa como una religión, porque originalmente el término religión tiene tres acepciones que, digamos, tienen una que ver con la otra, no se desligan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cuáles son esas tres acepciones? La más importante, para darte, es la de religar, que es reunir. Pero está reelegere, que es volver a elegir. Por ejemplo, que supone que vas a volver a elegir a Dios por encima de cualquier cosa. Pero también tienes el primer caso de la primera acepción, que es la más aceptada, que es religar, unir, que supone que cualquier cosa que te una es una religión. ¿Y cuál es la tercera acepción? La tercera acepción está directamente relacionada con la segunda, que es el relegere, que es releer. O sea, no es relegere, sino relegere, que es releer o volver a repetir el ritual constantemente. Está directamente relacionada con la segunda. Yo trato a mi juicio no debería haber ningún tipo de diferencia entre una y otra. De diferencia importante, okay. Salvo que te vayas a dedicar al tema de historia conceptual. Hoy en día ya eso no tiene ningún tipo de validez, sobre todo para analizar los estudios de caso. De hecho, la idea de acercarnos al proceso desde el punto de vista conceptual es válida hasta que llegas al momento en el cual tienes que aplicarlo. Cuando te vas a aplicar, sobre todo en el caso religioso, no en el caso político, que sí es importante la historia de los conceptos y la historia de los lenguajes políticos, en el caso de la religión tienes un tema muy importante, que es que tienes que buscar qué es lo que significa hoy en día. Okay. Cuando tú decías, Rómulo, que en Occidente, los que vivimos en esta parte del mundo, damos por cierto que en todo el mundo existe lo mismo que existe acá, cuando tú hablas de eso, piensas que se está desconociendo que en Europa, o buena parte de Europa, en Asia y en África y no sé si en Oceanía, pero digamos en otras latitudes, hay una visión absolutamente religiosa del ejercicio de la política. Bueno, no tiene que ver con elementos geográficos, sino culturales, civilizacionales. En el caso particular, por ejemplo, de la civilización eslava, cuyo estado más fuerte es Rusia. Sí. La iglesia ortodoxa. Sí, en este caso, la iglesia ortodoxa, que es cristiana también. Lo que ocurrió con el mundo eslavo es que se segmentó territorialmente. Pero la iglesia ortodoxa sigue teniendo un papel fundamental en la vida política y en la vida pública de los rusos. De hecho, fue uno de los grandes logros cuando cae el comunismo, la restitución de la iglesia. Porque permite unificar. Y esa unificación es válida y es muy positiva, porque es lo que me permite identificarme a mí como miembro de un conjunto cultural. En el caso de Asia, tienes el caso de China, pero también está la civilización del Valle del Indo, por lo menos, que es la India, donde no podemos despegar, incluso hasta su toma de decisiones, están total y absolutamente vinculadas con el tema religioso. Un detalle interesante, saben que las pruebas nucleares de la India se hacen en Cachemira. El nombre que tuvo la operación nuclear durante un tiempo, no recuerdo si ya fue cambiado, era Operación Buda Sonriente. Imagínate. Además, bueno, una falta de respeto absoluta hacia el budismo, que busca siempre la paz. ¿Y en el Medio Oriente? Y en el caso del Medio Oriente, el Islam es todo. Islam es economía, Islam es política, Islam es religión, Islam es tu vida familiar, tu vida laboral, Islam es absolutamente todo, porque se entiende a Dios como un principio universal que está presente en todo el universo. En Israel, que también es parte del Medio Oriente. Israel es una subcultura interesante, sobre todo el judaísmo, de los pueblos más golpeados por la historia de la humanidad, porque no la hemos contado bien. A ver, primero han sufrido, sin lugar a dudas,
Pero no es menos cierto que mucho de ese sufrimiento ha sido exacerbado a nivel discursivo. Hay una exageración, Sí, sí, claro. del holocausto, por ejemplo. No, del holocausto no. Ah, Pero, ¿por qué? por ejemplo, dentro de su tradición, el éxodo que se explica en su volumen de ley sagrada y que los cristianos también absorbieron como propios, hay un relato interesante porque se les trata a ellos como esclavos. Ya se sabe que no eran esclavos. Lo único es que no eran miembros de la civilización egipciaca con miembros plenos, no tenían derechos políticos que sí tenían los egipcios, pero se les enseñaba a construir, se les enseñaban lo que son pseudociencias que los egipcios habían logrado desarrollar, incluso algunos pequeños adelantos en medicina. La arqueología ha demostrado que eso no fue así. Como también es importante resaltar que si fueron golpeados en parte de Europa, no es menos cierto que también fueron abrazados en América. Esa parte hay que contarla, el cuento hay que contarlo completo. Ya vamos a profundizar un poquito en el Medio Oriente y en la coyuntura presente, pero me gustaría que hiciéramos un repaso por otras zonas del mundo en relación con este tema de la política y la religión. Por ejemplo, en África, ¿cuál es la realidad africana en ese campo? Y en el caso que yo mencionaba, por ejemplo, Oceanía, que es un continente lejano, ¿hay también alguna incidencia de lo religioso con el poder? Bueno, y luego le entramos al Medio Oriente, a la actualidad. Empecemos por Oceanía. El tema, Oceanía está occidentalizado. Ajá. Básicamente, ¿qué es Oceanía? Australia y Nueva Zelanda y Sí. pequeños estados, por cierto, forman parte de la Commonwealth, o sea, no, Sí, británica prácticamente. Totalmente occidentalizados. Sin embargo, no es despreciable la cantidad de conjuntos de culturas primitivas o sociedades primitivas que siguen haciendo vida en llanuras y en algunos sectores de Australia. En algunas islas también, que son considerables y que deben respetarse. Ocurre en parte también, ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, la conformación de Australia es total y absolutamente occidental. Digamos que es cristiana, no hay mayor problema. Ahora, el tema africano, ya eso es múltiples religiones, ¿no? Sopotoscientas, supongo. El norte de África y parte del centro bueno, está totalmente islámico. islamizado. Empecemos por ahí. Y parte del oriente también, digamos de la costa oriental de la África, Sudán, un montón de países que están ahí. Pero hay unos problemas religiosos de fondo ahí todavía. Es decir, si bien es cierto, hay una tendencia a una mayoría islámica, no es menos cierto que hay otras minorías de distintas religiones. Y por cierto, ahí los masacrados no son los judíos, ahí son ni los musulmanes, ahí son los cristianos. Y casi nadie dice nada. O sea, eso es noticia en teoría válida si hubiese un país importante metido en el medio. Pero como no lo está, nadie habla de la cantidad de cristianos que son masacrados constantemente en África. Pero tampoco es menos cierto que los problemas étnicos y religiosos allí son muy particulares y también tienen costumbres primitivas, politeístas, panteístas, que siguen sobreviviendo allí y que tienen sus propias formas y se resisten a cualquier forma de imposición religiosa. Entonces, el tema africano es sumamente difícil de agarrar. ¿No existe libertad de culto en África en general? En algunos estados existe en el papel. En el papel, solo en el papel. Claro, el tema de las libertades sí existen en el papel o no. A ver, porque la libertad de culto puede estar permitida, pero bajo ciertas condiciones. Voy a dar un caso histórico. Cuando la civilización islámica conquista Jerusalén y lo que hoy actualmente es Israel, se les permitía libertad de culto, pero tenían que pagar un impuesto extra por no ser musulmanes. Pero todo el mundo estaba en paz, todo el mundo estaba tranquilo, y no había problema. Pero había un impuesto y se solucionaban las cosas así. Bueno, se nos ocurrió hacer las cruzadas a los occidentales para poder solucionar el problema. Y lo que hicimos fue empeorar la cosa. Pues eso es otra cosa. Otro elemento importante es que nosotros siempre hemos echado la culpa al mundo islámico de muchos problemas que incluso son de nosotros.
que no es menos cierto que una civilización en expansión, etc. Y África es un caso particular. ¿La libertad de culto es importante? Yo considero que, que la libertad de culto es importante, no solamente en el papel y en la práctica, así como considero que el diálogo entre las religiones y que las religiones son espacios para solucionar conflictos interesantísimos que no se han explorado casi nunca en el mundo. Y creo en eso. Ok. Vamos a entrarle al tema del Medio Oriente, pero una última pregunta, digamos, general. ¿La Organización de las Naciones Unidas tiene algún instrumento reglamentario suscrito por los estados que le dé de algún modo una normativa, un basamento a la libertad de culto y al respeto que tiene que ser, digamos, prodigado a cada una de las religiones existentes en el planeta? Bueno, el sistema de Naciones Unidas es bastante complejo, pero podemos enumerar una cantidad de instrumentos y organizaciones que se dedican a apoyar de alguna u otra manera el tema religioso. Pero empecemos por algo. Los derechos humanos, universalmente aceptados en teoría, Sí. Deberían garantizar la libertad del individuo de profesar la fe que quisiere. Correcto. Ya por allí hay un adelanto. En segundo lugar, creo que es importante, hay una oficina de alto representante que se crea a partir desde los años 2000 por un debate de teoría de las civilizaciones, es el alto representante de Naciones Unidas para el diálogo de civilizaciones. Ellos se enfocan sobre todo en el tema religioso. Y es un enfoque bastante interesante porque lo que buscan es precisamente promover desde la política espacios de paz y acuerdo entre todas las religiones. No es menos cierto que también tenemos por lo menos el trabajo que hacen constantemente las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, desde UNESCO, cuyo fundador, por cierto, tiene un texto sobre religión bastante interesante que se llama Religión sin Revelación, Julian Huxley, el hermano de Aldous, de Un Mundo Feliz. Lo cierto es que también tienes UNICEF, en el caso de los niños, total y absolutamente prohibido discriminar a un niño por su raza o fe. Por cierto, hoy es Día Mundial del Refugiado. Leí esta mañana que también de alguna manera tiene la Organización de las Naciones Unidas dedicada a los refugiados. La ACNUR debe tener también algún componente de protección a las minorías religiosas. De hecho, los talleres para los trabajadores del sistema de Naciones Unidas, particularmente en zonas de conflicto, para ayuda humanitaria, y ACNUR, por ejemplo, que trabaja el tema de los refugiados, hacen un gran trabajo para promover el tema de tolerancia activa en estos sectores geográficos que sufren la movilización masiva producto de conflictos religiosos en algunos espacios. Sobre todo tiene un gran trabajo en el Medio Oriente, Europa y en el eje África. Ok. Bueno, ahora sí vamos a entrarle a esa papa caliente de ese conflicto en el Medio Oriente. Y me gustaría de entrada que nos dijeras, Rómulo Rivero Galindo, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Él es politólogo, es especialista en Derecho y Política Internacional. Me gustaría saber cuánto de religioso tiene el conflicto de hoy entre Israel, Irán y también el entorno árabe. ¿Cuánto de religioso, cuánto de intereses religiosos o de otra naturaleza existe detrás de este conflicto? Wow, es otra pregunta más para pasar horas o días. Se resume, claro, porque además el sistema de relaciones que se está dando en este momento en el Medio Oriente propicia obviamente la existencia y preponderancia de ciertos elementos religiosos, no de todos, pero sí de ciertos elementos religiosos. El caso de Israel, Israel es un estado que, aunque efectivamente tiene una mayoría de población judía, no es exclusiva judía, para nada. De hecho, curiosamente hay un batallón dentro de las fuerzas de defensa israelitas que es
musulmán. Batallón militar. Sí, y el juramento, un batallón o es un grupo, Ajá. pero de acciones especiales, algo así, Okay. y hacen un juramento y todo muy particular y especial. ¿Por qué? Porque por razones religiosas, obviamente, generar ese vínculo tienen que hacerlo de manera distinta a lo que el judío lo quiere hacer con el pueblo de Israel, con el Estado israelita. El caso iraní. Estamos hablando de los herederos de los persas, Sí. y ya eso étnicamente es fuerte. Hay un matiz ideológico. La revolución iraní en teoría es una revolución de izquierda, y tiene un componente religioso, particularmente con el ayatolá, que se ha convertido En el jefe del Estado, prácticamente, ¿no? Bueno, no en el jefe del Estado, es el pero... jefe político de todas las organizaciones que existan dentro de Irán, porque ahí es donde viene un debate interesante. El Estado nace en Occidente para Occidente, Occidente lo exporta, pero realmente los demás asumieron la forma de Estado, el fondo de lo que significa el Estado. Yo no creo que eso ocurra en otras civilizaciones y eso pone más en juego todo este problema en el fondo. Ahora, más allá del problema conceptual, efectivamente tienes el caso de que el ayatolá, que es el gran líder de Irán, el gran líder religioso de Irán, es objetivo militar por parte de los israelíes. Y al parecer también de sus socios, en el caso de los Estados Unidos, que por suerte para los que creemos en la paz todavía no se ha sumado, y ojalá ese conflicto, por cierto, encuentre una manera de canalizarse para que exista más paz. ¿Por qué? Precisamente porque los conflictos, cuando comienzan a escalar de esa manera, necesitan apelar al sentimiento y menos a la razón. Y la religión juega ese papel, Y la religión juega un fundamentalmente. papel fundamental, es la base, lo que te mueve directamente a ti en términos de voluntad La sin creencia. pensar. ¿Por qué? Porque tú estás convencido de que lo que estás haciendo es verdad. Eso ocurre también en Israel, supongo, ¿o no? Mira, ¿O el componente religioso tiene menor dimensión que en el mundo árabe? el problema está en lo que ellos conciben como religión, porque es muy distinto. En el caso del Islam, la muerte por el martirio, que es una muerte gloriosa en batalla, Sí. por la fe, que tiene unas consecuencias para tu espíritu. Vas a otro sitio Sí. donde hay tantas Mejor. vírgenes Paraíso. esperándote, etcétera, 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 y vas a disfrutar 20.000 cosas. Muy parecido a lo que hacían los vikingos con el Valhalla. Pero tienes el caso de Israel, que Israel sí tiene un comportamiento distinto. Porque el Mesías que está esperando el pueblo de Israel es un Mesías de carne y hueso, no es el Hijo de Dios. Es decir, para ellos esta lucha es una lucha eminentemente cultural, material, que apela a elementos de pertenencia, pero no apela a la fe en el más allá. Todavía. Ok. Tenemos que hacer una pausa, Rómulo. Rómulo Rivero Galindo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con quien estamos hoy analizando, o está él analizando, yo estoy contribuyendo de alguna manera con algunas preguntas, el tema de las relaciones entre el poder y la religión, y cómo en este caso particular, en este conflicto en el Medio Oriente, cómo la religión tiene también algún papel muy importante que está jugando y que ha de continuar jugando en ese conflicto. Vamos a profundizar un poco más en ello una vez que hayamos cumplido con el compromiso informativo que tenemos con la audiencia y también con el compromiso publicitario que tiene la estación. Así que no se vayan, amigos, porque al regreso continuaremos conversando sobre este tema con Rómulo Rivero Galindo. Y por supuesto leeremos preguntas, comentarios, inquietudes, interrogantes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. Rómulo, aquí seguimos un poquito en las redes, tanto las nuestras como las de la radio. Tú eres profesor en la Universidad Central de Venezuela. Entiendo que vas a hacer próximamente un curso especial sobre estos temas de la relación entre el poder y la religión. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Bien, bueno, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas viene desarrollando desde el año pasado una política del desarrollo de cursos de extensión
para acercarse a la sociedad. No solamente está el tema de las carreras, los posgrados, sino cursos que complementen la formación de manera integral. Los temas que no se tocan en un aula de clases, que no están allí en un programa, pueden ser tocados entonces con foros, a través de la participación en los grupos de extensión universitaria, a través de la misma coordinación de extensión y estos talleres, cursos, que han sido de distintos tipos. Hay del área de relaciones internacionales, política, nacional. Que no necesariamente están dirigidos a estudiantes universitarios o a profesionales. Para el público en general. Público en general. De hecho, incluso se procura que cada publicidad incluya a quienes consideramos nosotros que esto puede interesar o ayudar, incluyendo todas las carreras afines a. Okay. Sin embargo, también hay unos cursos, por ejemplo, de Derecho. Mañana hay uno muy bueno del tema de las pruebas digitales. Creo que todavía hay chance para inscribirse. En las redes de la facultad pueden obtener la información. De verdad que invito a todos los seguidores de tu programa a que sigan las redes sociales de la facultad, a que si les interesa se inscriban en los cursos, en los talleres. ¿El curso que tú vas a dictar, en qué fecha es? El curso es un curso de 12 horas, 6 sesiones. De 12 ¿Presenciales? Horas no, virtual. Virtual. Va a ser virtual, arranca el 16 de julio. 16 de julio. Sí, 16 de julio, después la siguiente semana 2 clases y en la siguiente semana 3 clases más de 2 horas y se cierran en esa siguiente, en la última semana de julio. La idea es irlo tratando de manera escalonada porque sabemos que la construcción del tema y del abordaje del tema es muy denso. Cuando hablamos de política de poder y religión estamos hablando de las dos cosas que dividen al mundo. Que dividen y que no unen. Y aparte de eso estamos hablando de lo más antiguo del ser humano. La naturaleza propia del ser humano está en esas dos cosas. Porque el ser humano es un homo, es el homo religioso, pero también es el, como decían los griegos, es un político. Sí. Entonces somos animales políticos, pero animales religiosos también. Ok, tenemos que hacer ahora sí la pausa para escuchar un avance del noticiero. Así que quédense ahí, amigos, que ya volvemos con Rómulo Rivero. Ya venimos. Martínez y Bolívar abrió su nueva óptica con precios de locura en monturas, lentes, fórmulas, accesorios y de reparación. Además cuenta con su consultorio oftalmológico a precios solidarios. Previa cita, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales FACES de la Universidad Central de Venezuela rechazó la detención de varios profesionales vinculados al ámbito económico, entre ellos los economistas Gerardo Cacique y Daniel Cadenas, ambos egresados y docentes de esta casa de estudios. Notirumbos informa: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy estar muy preocupado por el posible estallido de una tercera guerra mundial debido a la situación en torno a Ucrania y las instalaciones nucleares de Irán. Taguaras de ventas de aguardientes convirtieron el mercado de Petare. De acuerdo a las denuncias de los afectados, funcionarios de la alcaldía de Sucre desalojan a los vendedores de mercancía para luego revenderlos a otras personas que montan sus tarantines de ventas de caña y lavagallos. Ahí les dejamos eso. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela.
Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en Buena Hora. Les hablo del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Y como siempre les invito a apelar por lápiz y papel para que anoten el número del doctor Argenis Portillo. 0414-309-0806. 0414-309-0806. El doctor Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y también profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario para el caso en que el paciente así lo requiera. Tomen nota de nuevo de su número telefónico porque les puede resultar de suma utilidad, bien sea para usted o para algún familiar o para algún amigo. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y amigos, continuamos conversando con Rómulo Rivero Galindo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y especialista en este tema que hemos estado tocando, el poder y la religión. Decías, Rómulo, que desde siempre, desde la historia de la humanidad, son precisamente el poder y la religión dos elementos que han más bien dividido al hombre. ¿No deberían más bien tener, en términos, si se quiere, conceptuales, más bien la función unificadora? Tú decías que la religión de alguna manera unificaba a quienes creen en ella o en esa religión, pero ¿no debería tener un propósito unificador? Y el poder también, supongo que el poder debería procurar la unidad de las naciones, la unidad de las sociedades. Bueno, y ahora le entramos de nuevo al tema del Medio Oriente, ¿viste? ¿No? es que eso está directamente relacionado con Medio Oriente. ¿Dónde nacen las religiones? ¿Dónde nacen las primeras sociedades organizadas y con ciertos niveles de organización compleja? Es decir, no era una organización sencilla, básica, de saber quién era el que dirigía y quién era la que iba a hacer el pan con una harina hecha de trigo con las piedras. O sea, cuando la sociedad avanzó y se hizo más compleja, cuando las tareas se dividieron, fue ahí. Fue entre el Tigre y el Éufrates. Es correcto. En la zona en conflicto. O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando de espacios que responden a unas características muy, muy particulares. Y la respuesta precisamente que da el ser humano ante esos estímulos que recibe de la naturaleza lo hacen caracterizarse como cultura y te da unos valores, unos principios. ¿Qué ocurre? Que cuando esa cultura se encuentra con otra porque creció, esa otra que viene de una formación distinta va a chocar. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Las mujeres en el mundo musulmán, en el mundo islámico, deben caminar detrás de los hombres. Para Occidente eso es un barbarismo, ¿cierto? Así es. Porque no nos hemos preguntado lo suficiente por qué deben caminar las mujeres detrás del hombre. No es porque el hombre es más importante que la mujer. Sino en los espacios de arena, en el desierto, las serpientes atacan a los que van de primero. Es una medida de protección. un acto de valentía, más bien. Es una medida de protección, claro, ya hoy en día no es necesario. Pero lo mantienes como parte de tu sistema cultural y punto. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren, cuando no hay una adaptación real desde el punto de vista religioso y tu sistema y el sistema de valores en función de cómo ha avanzado la técnica y la tecnología, te encuentras con estos casos. Por ejemplo, Occidente sí avanzó y se dio cuenta de esto, pero el mundo islámico todavía considera que la mujer debe caminar detrás del hombre porque ya son así, punto. El conflicto, fíjate, ampliando el radio de acción de este conflicto que hoy está fundamentalmente concentrado entre Israel e Irán, pero entendemos que es un conflicto
de Israel con todo su entorno. Irán, que ellos no se consideran árabes, ellos se consideran, bueno, persas, ¿verdad? Al igual que los libaneses tienen también la condición de, ahora se me olvida, la fuente originaria de los libaneses, que eran los navegantes. Bueno, ahorita se me olvidó, ahorita me viene el término. Los fenicios, correcto, digamos, son culturas muy específicas. Pero este conflicto que tiene Israel con el entorno, con todo ese entorno diverso, es un conflicto fundamentalmente religioso. Bueno, eso es una pregunta interesante. Imaginemos que la historia es un gran video de YouTube. Y nosotros estamos parados ahí. Y el único enfoque, lo único que te va a mostrar YouTube es el mapa de esa zona. Y la barra que tú tienes del video dura 5.000 años. En cualquier punto de los 5.000 años donde tú te detengas, ahí hay un conflicto. Es un caso particular. La zona es conflictiva desde que el hombre tiene conocimientos de que existe algo. El primer acontecimiento, es decir, un hecho registrado que nosotros conocemos, que un ser humano agarró y dijo, esto pasó aquí, así, 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 es la batalla de Kadesh, Ramsés contra los hititas, en la zona, 1100 y pico antes de Cristo. Es decir, que en cualquier punto de la historia donde nosotros nos detengamos, ahí hay un conflicto. De que Caín le voló el quijazo burro a Abel, ahí ya había un problema. Es una zona eminentemente conflictiva donde se necesita ponderación, porque primero es muy pequeña, realmente es pequeña. Segundo, es una zona estratégica. Es una región particularmente importante y siempre lo ha sido. Tercero, hay visiones del mundo allí que se contraponen de manera muy fuerte. No es lo mismo, por ejemplo, un occidental con un japonés se puede entender tranquilamente. Ocurrió, de hecho, el proceso del periodo de restauración Meiji. Civilizaciones totalmente distintas, pero no contrarias. Aquí sí son contrarias. La cultura israelita, que por cierto no es la misma que de hace 2000 años, lo que hay hoy en día tiene procesos de occidentalización, viene con un proceso de libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Valores que no son comunes ni afines y de hecho son contrarios con otros conjuntos culturales de la zona. Entonces, ¿es un vecino incómodo de Israel? Claro. Pero no por la razón religiosa. En parte por lo religioso. ¿Por qué? Porque Israel, entendamos también que Israel se asume herederos de Isaac, el segundo hijo de Abraham. ¿Y qué pasó con Ismael, el primero? Fue desterrado. Entonces, ambos son abramitas, pero uno es el que sí se quedó en la familia, el otro el que es el hijo de la señora que trabajaba con. La función cultural aquí es importante, pero no es menos cierto que también hay puntos interesantes de acuerdo que deben existir. Y sería interesantísimo que hubiese un llamado internacional para que por lo menos las instituciones de fe que están metidas en la zona promuevan espacios de alianza y de diálogo. El Islam tiene dentro de sus pilares la práctica de la caridad. También es común al cristianismo, también es común al judaísmo. No, vamos a pararnos ahí, vamos a ponernos de acuerdo por lo menos todos en algo. Vamos a comenzar a construir puntos de encuentro religiosos, a ver si aliviamos en parte la tensión en la zona. Pero eso es un conflicto que también tiene el problema nuclear, son problemas de seguridad formal de Estado entre unos y otros. Eso es un conflicto que tiene un problema de recursos, porque tiene, obviamente hay una alta valoración con respecto a los recursos y energía que hay allí. Eso es un conflicto que tiene problemas culturales que contribuyen un poco más, un poco menos, pero que contribuyen a que se exalten algunas pasiones. Bueno, a los kurdos no fue necesario decirles que ya estaban atacando y ya ellos estaban saliendo con una bandera diciendo estamos a favor de Israel. Y son musulmanes. En el caso de Egipto, Egipto apoya a Israel. A ver, hay
porque además dentro del mundo islámico hay un problema grave. ¿Y Arabia Saudita? Arabia Saudita está debatiéndose entre si Porque apoya... Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos. Claro. El principal aliado en el mundo árabe. Porque el mundo musulmán está dividido en 3 grandes fragmentos. Tiene más, pero el mundo islámico tiene 3 grandes consideraciones. A mi juicio, 3 producto del problema étnico, más que desde el punto de vista religioso. Tienes los sunitas, son los árabes, los chiitas, los persas la mayoría, pero tienes a los turcos, que hay turcos sunistas y hay turcos chiitas, pero los turcos se comportan de una manera distinta, porque su posición geográfica los ha obligado a comerciar. Y cuando tú te dedicas al comercio, el trato es distinto. Ya yo no pienso en la espada, pienso en el dinero. Entonces, yo cambio por completo mi perspectiva. Te quiero hacer una pregunta, no sé si te interrumpo, pero quisiera hacer una pregunta para después pasar a leer rápidamente los comentarios. Ok, todavía nos quedan unos 10 minutos más o menos. Fíjate, entiendo que en algunos sectores del mundo árabe hay el propósito de destruir a Israel, el Estado de Israel, ¿verdad? Pero del otro lado, también me gustaría que nos hablaras de otra vertiente que se considera también absolutamente contraria al mundo árabe y a la civilización, a esa civilización, que es el sionismo. ¿Pudieras hablarnos de esos 2 aspectos? Bien, el sionismo el sionismo es muy interesante de abordar. Es un movimiento cultural, es un movimiento eminentemente político, religioso, es un movimiento religioso. Lo que sí sabemos es que sin lugar a dudas podemos reducirlo a efectos del análisis y a efectos como una especie de radicalización israelita, que al parecer ha sido muy dañina dentro de la misma Israel, por cierto. Y basta con ver cómo son el sistema electoral interno. En Israel los radicales no ganan con facilidad. ¿Okay? ¿El sionismo quiere acabar con el mundo islámico? No. Quiere estar por encima de ellos. Y el mundo islámico sí quiere acabar con... Y el mundo islámico quiere sobrevivir a todo el conflicto, pero hay varias visiones. La visión árabe, una visión interesante porque lo hace a través del comercio. La visión turca también. La visión árabe es guerrera hasta cierto punto, pero el comercio ha sido lo que más les ha rendido últimamente. Y la versión persa, que no necesariamente es la del ayatolá, pero sí es la chiita, que se muestra con un poco más de fortaleza con respecto al tema étnico. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen que aprender a convivir. Porque están ahí. Y punto. No van a desaparecer los chiitas porque los israelitas quieren, y ni los árabes porque los chiitas quieren, ni los turcos porque contra los israelitas. A ver, todos tienen que aprender a convivir. Y ahí el problema grande es precisamente encontrar los puntos de encuentro para poder solucionar. Ahí es donde veo que lo interesante sería, bueno, vamos a buscar desde el punto de vista religioso cuáles son esos puntos de encuentro entre todas las religiones que hay allí, esos puntos de encuentro entre las formas de entender la vida, el mismo comercio, por ejemplo. Vamos a sentarnos entre todos, el mundo completo incluso, con sus mejores especialistas en el área, apoyando a esto, a ver si acabamos con un problema que tiene 3.000 años, porque ese es el tema. Así. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes, porque ahora sí nos quedan 6 minutos. Dice @leondelvalle62, realmente debemos verla como algo que a la larga termina arrastrándonos a gran parte de la comunidad mundial. Entiendo que se está refiriendo a la religión, seguramente. Es lo que yo leo, no sé si tú lees algo diferente. Y dice la misma persona, en lo particular terminé entendiendo que los dogmas de cualquier índole son el cáncer de la existencia humana. Obviamente la mezquindad humana ha sido devastadora en este sentido. Y invita a la gente, a la sociedad a despertar. Dice Luis David Chiaro Mongo, buenas tardes amigo, me alejé por problemas de salud de mi madre, pero estoy de vuelta, saludos, abrazos a tu hermano, cordial saludo Luis David, y bueno,
que tu madre y toda tu familia estén bien, no solamente de salud, pues, sino bienestar general, lo mismo que deseo siempre para toda nuestra audiencia. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje que recibo diariamente y lo suscribo diariamente. Vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Dice Garrido Francisco Lustari: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. El señor ayatolá de Irán le va a pasar como a Saddam Hussein. Mire, es verdad que el gobierno quiere eliminar el WhatsApp, y si es así, quedamos fly los venezolanos. Bueno, esta pregunta yo no la puedo responder, yo supongo que nuestro invitado tampoco. Pero este tema acerca del ayatolá, ¿qué puedes comentar? Bueno, yo particularmente creo que es, de hecho comparto con buena parte de la comunidad internacional el hecho de que es un error seguir exacerbando el conflicto y obviamente buscar eliminar a la cabeza de uno de los movimientos en pugna y de las estructuras en pugna no parece ser la solución inmediata al conflicto. Entonces, si no colabora con la solución, a mi juicio no debería ser esto tomado en cuenta. Parece que Israel, que a mi juicio es un gran error eso, para Israel sí es importante desaparecer al ayatolá. Yo me quedo mucho con las palabras del Papa León 14, que hace 2 días dijo que el mundo se encontraba desgarrado por los conflictos entre Rusia, Ucrania, Israel e Irán. Y yo creo que hay que llamar a la, o sea, de verdad creo que hay que llamar a la paz, aunque yo particularmente no soy católico. Yo soy budista, yo creo en la paz, creo en el entendimiento, creo en la concertación, pero no dejo de ver la guerra como un fenómeno natural al ser humano. Que está mal, sí, que hemos avanzado y debemos solucionarlo también. Pero que no se nos olvide algo, hay un problema de fondo aquí, que es el tema nuclear. Sí, sí. Y el tema nuclear es un tema que nos debe llamar a todos a la reflexión para que cese el conflicto. Es cierto que faltan 2 semanas para que Irán tenga acceso a armamento nuclear, a una bomba nuclear. Eso dice una de las partes. Por el enriquecimiento de uranio o plutonio, una de esas dos cosas, pero lo cierto es que eso dice una de las partes. Pero Rusia dice que no, que de hecho sus científicos están trabajando en una de las bases, tiene 200 científicos allá. Por cierto, Putin me parece que dentro del espectro de líderes políticos mundiales ha dado de las mejores declaraciones, con todas las críticas que se le pueden hacer, ha sido de los más tranquilos y pausados, aunque obviamente toma partido por Irán. Sí. Mira, nos queda un minuto, voy a leer rapidito. Garrido Francisco Lustari dice: mira, el presidente nuevo de Siria era del Estado Islámico, o sea, el ISI, y ahora los hombres no se pueden afeitar la barba y las mujeres con burka, o sea, los derechos humanos pa'l carrizo, por Dios, dice. Rómulo, tenemos que irnos, te invitaremos nuevamente después del curso ese que vas a dictar, pero me gustaría un mensaje final para nuestra audiencia en relación con estos temas referidos a lo venezolano, el poder y la religión. Venezuela siempre ha sido un país creyente y practicante de los principios de la paz. Por lo menos la Venezuela republicana. Yo creo que la religión es un buen espacio. Las instituciones deben trabajar precisamente para trabajar esos puntos de encuentro en un país que se encuentra quizás en un momento de crisis, de una polarización a mi juicio innecesaria. Si nos refugiamos en la fe y practicamos la tolerancia, creo que podemos avanzar. En la medida en la que Venezuela ha hecho gala y el venezolano ha hecho gala de su naturaleza armoniosa, ha salido adelante. Si todos aun cuando pensemos distinto, si todos nos ponemos de acuerdo de que hay que limar esas asperezas, dejar los radicalismos para avanzar, vamos a triunfar como venezolanos todos. Rómulo,
las personas que nos están escuchando que quisieran tener interés en participar en ese curso, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay algún número telefónico, algún correo electrónico que puedan? Las redes sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en Instagram está toda la información, están los flyers, te lo puedo compartir también para que se lo compartas a tus seguidores, no hay ningún tipo de problema con eso, están invitados a participar. Hay una preventa hasta el 30 de junio, sale en $20 el curso, después de eso en $30. Esos son recursos para la universidad. Para la Universidad Central de Venezuela. Bien, muchísimas gracias, Rómulo. Ay, Agradecido por tu agradecido. presencia, por tus aportes y a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Mira, dice León del Valle 62, Mario, me refería a la guerra, no a la religión. Buena aclaratoria. Amigos, trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Belice, se me olvida el nombre porque siempre digo Marco Rivera o Aymara Higuera. Muchas gracias. Y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con P de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buena tarde y un feliz fin de semana.